Bloqueos y cese de actividades de diferentes sectores productivos en Colombia tienen contra la pared al gobierno de Juan Manuel Santos. Al paro de campesinos en la región del Catatumbo se sumaron las protestas de los mineros y el anuncio de manifestaciones de los cafeteros. El mandatario colombiano envió un mensaje a los líderes sindicales en el que insistió en que no permitirá que los manifestantes alteren el orden de las zonas donde fueron convocadas las protestas. Colombia está en crisis. A las protestas de los campesinos de la zona del Catatumbo en el nororiente de la nación, este miércoles se sumaron los gremios mineros y el viernes está convocado un paro cafetero. Paro minero. Los mineros artesanales que exigen mejoras laborales lograron convocar a 5.000 trabajadores en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Boyacá y Nariño. Los mineros exigen al gobierno de Juan Manuel Santos la eliminación de la minería informal y el rechazo a un decreto que ordena la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades de exploración. Aunque la convocatoria a paro tenía una intención pacífica, en horas de la tarde se registraron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública en la vía que comunica Manizales y Medellín, ciudades del oriente colombiano. Ante la difícil situación, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que no permitirá a los manifestantes que interrumpan el tráfico de las carreteras colombianas. No voy a permitir, y se lo reiteré esta mañana al señor ministro de la Defensa, a los señores generales, tanto de la policía como del ejército, que ninguno de estos paros me bloquee una sola carretera. Los mineros hasta ahora también mantienen bloqueada la vía entre Cali y Buenaventura en el suroriente de la nación. Paro en el Catatumbo. El paro, que ya cumple 37 días, deja un panorama preocupante para los habitantes de la zona. Al desabastecimiento de combustible y comida por la toma de las principales vías, se suman las millonarias pérdidas que deja el cese de actividades. Según la Central de Transportadores de Carga, son casi 7.000 millones de pesos los que dejaron de facturar durante los bloqueos. En Bogotá establecemos contacto con Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo de Colombia y quien ha participado como garante de las negociaciones entre el gobierno y los líderes de las protestas en la zona del Catatumbo, uno de los paros que afecta a Colombia. Muy buenas noches, señor Otálora, defensor del pueblo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos, lo acabamos de ver diciendo que con respecto a la situación que vive Colombia es partidario del diálogo y la negociación, pero que no va a permitir más bloqueos. De hecho, le ha pedido a la fuerza pública que controle a los mismos. ¿Cuál es la postura de la Defensoría del Pueblo respecto a esta situación? Pues nosotros estamos supremamente preocupados. Desde antes del inicio del paro del Catatumbo, la Defensoría hizo una convocatoria, una mesa de concertación entre los líderes de campesinos y el gobierno nacional. Y desde ahí hemos venido participando todos los días con un representante e incluso directamente tuve la oportunidad de concurrir a Tibú en 2 oportunidades y estar pendiente de que la mesa no se levantara, porque para nosotros es muy importante que así hayan desacuerdos, que así no haya un punto de unión en la metodología para discutir las diferentes problemáticas. Lo importante es no levantarnos de la mesa para buscar salidas de concertación. Es claro que lo que impide sentarnos a mirar cómo le damos una salida a las reivindicaciones que son muy justas, que quede claro. El abandono del Estado con esta región del Catatumbo ha sido permanente y es el momento en que el Estado mire hacia allá. Ahora, el escenario con el que se está acudiendo a generar esos procesos de presión es los que han venido distanciando a las personas que están sentadas en la mesa. El inconveniente que he observado yo es que hay un punto que es inamovible. Permitamos desarrollar los demás puntos y el inamovible busquémosle una salida desde el punto de vista jurídico, porque es una interpretación eminentemente jurídica que es la zona de reserva campesina, que la ley la autoriza, que ya hay otras zonas de reserva en el país y que han venido funcionando. Entonces busquémosle la salida a ese punto crucial y los demás permitamos que se les dé desarrollo. Defensor del Pueblo, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Hay preocupación por el accionar de la fuerza pública. De hecho, Naciones Unidas hace unas semanas se refirió al uso desmedido de la fuerza pública en esta situación. ¿Qué sabe la Defensoría al respecto? Mire, la Defensoría en ese tema ha jugado un papel como siempre de garante y muy neutral. Y nosotros desde el inicio mandamos representación incluso desde Bogotá. En esos disturbios el tema fue de tal naturaleza que incluso hasta los miembros de la Defensoría alcanzaron a ser agredidos e incluso el carro de la Defensoría. Fueron momentos muy difíciles. Lamentablemente se produjo la muerte de 2 personas y
y eso fue muy preocupante. En lo personal, me puse en contacto directo con el director de Medicina Legal, a quien le pedí que estuvieran muy pendientes de las necropsias, y como consecuencia de ello solicitamos una investigación de los organismos de control. Yo creo que antes de hacer una manifestación en ese sentido, lo que hay que esperar es que los organismos de control sean los que se pronuncien, primero porque estos procesos se reconstruyen a través de pruebas técnicas, de balística y de otros escenarios, y a partir de ahí un pronunciamiento de estos organismos de control generaría la credibilidad que todos estamos esperando. Que si fue producto de abuso de la fuerza pública, que lo diga un organismo de control, o que por el contrario hay otros móviles, pues que también nos lo informen. Por eso yo he tratado de ser muy prudente en esas manifestaciones. ¿Qué papel hemos desempeñado? Lo que ya he dicho, que los organismos de control intervengan, teniendo claro a Medicina Legal y teniendo claro el papel de la Fiscalía. Defensor, ¿se puede considerar como un fracaso que los delegados que ha enviado el gobierno, y me explico, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, el consejero Luis Eduardo Garzón, el vicepresidente Angelino Garzón, no hayan llegado a un acuerdo con los líderes de la protesta? Todo apuntaría que la presencia del presidente Santos sería la única salida. Yo no creo que las diferentes comisiones hayan fracasado, yo lo veo desde otra óptica, e incluso en lo personal participé en algunas invitaciones que me hicieron de manera directa y estuve actuando como garante. ¿Cuál era mi papel de garante? Que era lo que yo planteaba. Yo no soy parte de la agenda del gobierno, ni soy parte de los representantes de los campesinos. La Defensoría está sentada justo en la mitad de los dos negociadores. ¿Y cuál era nuestra invitación? Lleguen a un acuerdo, y como defensor me comprometo a que a ese acuerdo, esa acta que se firme, yo vigilo que se le dé total cumplimiento, y que el que no cumpla será el primero en salir a dar las denuncias correspondientes ante los organismos de control o ante las instancias que sean correspondientes. Yo no lo veo como un fracaso, porque simplemente son posturas de agenda al momento de negociar. Ahora, que si el presidente va o no va directamente a una mesa de negociación, ese es un tema que ellos lo miran, y es la lectura que yo le doy, lo miran desde un punto de conveniencia, porque si todos los paros van de ahora en adelante a concluir y a terminarse con la presencia del presidente, pues me parece que es poner la figura del presidente en unas dificultades, porque para eso están los ministros y las personas directamente encargadas y los técnicos de los diferentes ministerios, entiéndase Agricultura, entiéndase el ministro de Minas y Energía, en fin, son ellos los que, por la dinámica y la especialidad de sus carteras, deben entrar a hacer los planteamientos a una solución. Defensor, muchos analistas aseguran que lo que está sucediendo en el Catatumbo tiene directa repercusión en el proceso de paz, y que incluso es manejado por actores de las FARC que están negociando con el gobierno en La Habana. Incluso dicen que el Catatumbo hay que negociarlo en La Habana. Pues esos son planteamientos que ha venido haciendo los representantes de la fuerza pública, el ministro de Defensa, y en esos a mí me desluce en mi papel de garante entrar a conectar con esas posiciones o a controvertirlas. Yo creo que no puedo alejarme del papel de garante, de estar parado justo en la mitad. Que si se logran demostrar esas intervenciones, pues que también se hagan las denuncias y las investigaciones correspondientes, así como hemos pedido que se hagan las denuncias y las investigaciones correspondientes si hubo o no abuso de la fuerza pública, pues que miremos y se investigue si esas marchas están siendo penetradas por organismos de esa naturaleza. Creo que sería el ideal, siendo uno parado en la mitad, justo en el tema, que se investiguen estos dos aspectos en particular.